Encontré a mi esposo en nuestra sala de estar con la prometida de nuestro hijo, solo unas horas antes de la boda. Estaba a punto de enfrentarlo, pero un movimiento en el pasillo me detuvo. Era mi hijo, Gerardo, con el rostro como una máscara de piedra. Me miró y susurró. Mamá, ya lo sé. Y es peor de lo que crees. La mañana de la boda de mi hijo, me levanté a las 5 de la madrugada. No podía dormir. Me dije a mí misma que solo eran nervios, del tipo que cualquier madre siente en un día tan importante. Me senté aquí, en esta misma oficina, mirando las hojas de cálculo en la pantalla de mi computadora. Dirijo un pequeño negocio de contabilidad desde casa. Nada lujoso, pero ayudó a pagar la universidad de nuestro hijo, Gerardo, y a cubrir los extras que el salario de mi esposo, Arturo, no alcanzaba a cubrir. Los números en la pantalla eran solo un borrón. Mi mente estaba en otro lugar por completo. Afuera, el mundo todavía estaba oscuro y silencioso, pero ya podía imaginar la escena que se desarrollaría en nuestro patio trasero en solo unas pocas horas. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas sobre el césped. Había pasado toda la primavera cuidando el arco que Arturo había instalado, cubierto con las rosas que había nutrido desde que eran pequeños capullos. Había revisado personalmente las guirnaldas de luces 3 veces, asegurándome de que ni una sola bombilla estuviera apagada. Todo tenía que ser perfecto. Nuestro hijo, nuestro Gerardo, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Arturo. 23 años criando a Gerardo. Había dedicado toda mi vida a esta familia. Había sido la mano firme, la planificadora, la que recordaba las citas con el dentista y los cumpleaños y se aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Arturo era el encantador, el alma de la fiesta, el que todos amaban. Yo era los cimientos sobre los que él se apoyaba. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente para mí. Pero últimamente, algo no andaba bien. Una distancia silenciosa se había deslizado entre nosotros. Estaba en la forma en que dejaba de hablar cuando yo entraba en una habitación, en la forma en que su teléfono siempre estaba inclinado lejos de mí. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, simplemente se reía. Estresado en el trabajo, cariño, decía. Un gran ascenso en juego. Elegí creerle. ¿Qué más podía hacer? No se tiran por la borda 25 años de historia por un presentimiento. El clic de la puerta de la oficina me devolvió al presente. Era Gerardo, mi hijo, de pie en pijama, con una taza de café en la mano. Parecía agotado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. A sus 23 años, tenía mi naturaleza práctica, pero los rasgos apuestos de su padre. Mamá, llevas horas despierta, dijo, con voz queda. La boda no es hasta las 4. Solo quiero que todo sea perfecto para mi niño, dije, intentando una sonrisa alegre mientras cerraba mi portátil. Tu padre sigue durmiendo. Salió temprano, dijo Gerardo, con una nota extraña en su voz. Se acercó y se sentó en el borde de mi escritorio, pareciendo de repente mucho más joven. Algo sobre recoger un regalo para los padres de Paulina. Fruncí el ceño. Eso era nuevo para mí. Mamá, dijo, dudando. ¿Puedo preguntarte algo? Giré mi silla para mirarlo de frente. Bajo la dura luz de la lámpara de mi escritorio, su preocupación era evidente. ¿Qué te pasa, cariño? Respiró hondo. ¿Crees que Paulina realmente me ama? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Paulina, su prometida. Ambiciosa, hermosa, una arquitecta junior de una familia con dinero de antaño y conexiones. En la superficie, era todo lo que siempre habíamos querido para Gerardo. Pero yo había tenido mis propias dudas privadas. Había visto la forma en que sus ojos a veces se perdían cuando Gerardo hablaba de sus pasiones, la forma en que revisaba su teléfono durante las cenas familiares. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Es el día de tu boda. Lo sé, y tal vez solo sean dudas de último minuto, murmuró, mirando su café. Pero a veces cuando me mira, siento como si estuviera mirando a través de mí. Como si yo fuera solo una casilla que necesitaba marcar en su camino hacia la vida perfecta. Hizo una pausa. Y últimamente, ha estado pasando tanto tiempo con papá. Siempre están hablando de finanzas,
inversiones. Dice que él la está asesorando. Quería contarle las cosas que yo también había notado. Como los ojos de Arturo seguían a Paulina por la habitación. Como siempre encontraba excusas para ayudarla con su abrigo o rellenar su bebida. Como sabía exactamente cómo le gustaba el café 2 de azúcar, un chorrito de crema sin tener que preguntar nunca. En cambio, extendí la mano y apreté la suya. Los nervios de la boda son normales, cariño. El matrimonio es el paso más grande que darás en tu vida. No son solo nervios, mamá, dijo, con la voz quebrada. Finalmente me miró, con los ojos llenos de un dolor que me aterrorizó. Creo que está enamorada de otra persona. Me quedé helada, la sangre se me convirtió en hielo. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas, susurró. La forma en que se ilumina cuando papá llama. Como siempre pregunta por el primero cuando viene. Ayer, los vi en el jardín, solo hablando, y la forma en que él la miraba. No era como un suegro debería mirar a la prometida de su hijo. Sentí un sofoco subir por mi cuello. Forcé mi voz para que se mantuviera firme. Gerardo, esa es una acusación muy seria. Lo sé, dijo, encogiéndose de hombros. Y espero estar equivocado. Dios, espero estar equivocado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Arturo. Ya estaba vestido con una camisa y pantalones impecables, luciendo inmaculado como siempre. Ahí están mis dos personas favoritas, exclamó, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. Parecía sorprendido de ver a Gerardo allí. Gran día, hijo. Deberías estar preparándote. Dirigió su atención hacia mí. Y tú, Lorena, te vas a agotar. Paulina acaba de llamar. Va a pasar sobre las 10 para discutir algunos detalles de última hora sobre la disposición de los asientos. Vi la expresión de Gerardo tensarse. ¿Qué detalles?, preguntó. Oh, ya sabes, solo asegurarnos de que sus padres no se sienten junto a tu tío Roberto después de esa discusión política de la Navidad pasada, dijo Arturo con un gesto despreocupado de la mano. Ya sabes lo especial que es su familia. Probablemente deberíamos discutirlo en privado, por la política y todo eso. Por supuesto, dijo Gerardo, con voz plana. No podemos tener a las personas equivocadas sentadas juntas. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Observé a mi esposo y a mi hijo, y supe en lo más profundo de mi ser que Gerardo no estaba equivocado. Algo andaba terrible, horriblemente mal. Después de que Arturo y Gerardo se fueron de mi oficina, un pavor frío se apoderó de mí. Se suponía que tenía una llamada final con el servicio de catering a las 10:30, una llamada que había estado planeando durante semanas. Tomé el teléfono, mi mano temblando ligeramente, y los llamé. Les dije que tenía una emergencia familiar y que necesitaba reprogramar. Era una mentira. La verdad era que había despejado toda mi mañana. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Gerardo ni la sensación de náuseas que me había provocado la falsa alegría de Arturo. Algo estaba sucediendo en mi casa hoy, y por primera vez en 25 años, tenía la intención de averiguar qué era. Pasé las siguientes 2 horas fingiendo estar ocupada. Ordené la cocina, que ya estaba impecable. Reorganicé los centros de mesa florales en la mesa del comedor. Cada sonido me hacía sobresaltar. Cada coche que pasaba hacía que mi corazón martilleara contra mis costillas. Me sentía como una actriz en una obra de teatro, realizando los movimientos de ser la feliz madre del novio mientras mis entrañas se retorcían de ansiedad. Exactamente a las 10, un elegante BMW blanco entró en nuestra entrada. El coche de Paulina. Observé desde la ventana de la cocina cómo salía. Incluso con unos simples vaqueros y una blusa, parecía salida de una revista. Se acercó a la puerta principal con la confianza natural de alguien que sabe que pertenece allí. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Salí por la puerta trasera y me deslicé por el costado de la casa, agachándome detrás de los grandes arbustos de hortensias que bordeaban las ventanas de nuestra sala de estar. Me sentí ridícula, como una espía en mi propia casa. Pero la necesidad de saber, la necesidad de confirmar mis temores o de disiparlos, era abrumadora. A través del gran ventanal, pude verlos.
Arturo la había dejado entrar y estaban de pie junto a la chimenea, el lugar donde nos tomábamos fotos familiares cada Navidad. Le estaba sirviendo una bebida. No podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaban de pie cerca, demasiado cerca. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda. Era un gesto casual, uno que podría explicarse fácilmente, pero se demoró allí un segundo de más. Apreté mis manos en puños, mis uñas clavándose en mis palmas. 25 años. Habíamos construido una vida en esta casa. Le habíamos leído cuentos a Gerardo en ese mismo sofá. Habíamos celebrado innumerables fiestas familiares en esa habitación. Y ahora mi esposo estaba allí, acariciando a otra mujer, la prometida de nuestro hijo, el día de la boda de nuestro hijo. Estaba a punto de levantarme, de irrumpir y enfrentarlos en ese mismo momento. No me importaba la escena. No me importaba la boda. Todo lo que me importaba era la traición desgarradora que estaba presenciando. Pero entonces noté un movimiento en el pasillo de arriba, una sombra en el reflejo del cristal. Miré más de cerca. Era Gerardo. Estaba de pie en lo alto de las escaleras, oculto en las sombras, observándolos también. La visión de él, tan quieto y destrozado, me detuvo en seco. Este no era solo mi dolor. Era el suyo. Abajo, las cosas habían escalado. La mano de Paulina ahora estaba en el pecho de Arturo. Se inclinaba hacia él, con la cabeza echada hacia atrás, una sonrisa jugando en sus labios. Dijo algo y él se rió. Era un sonido que no le había oído en años. Ligero, genuino, feliz, la forma en que solía reírse conmigo cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. En ese momento, vi a mi esposo transformarse en alguien que no reconocía. Alguien vivo de una manera que no había estado conmigo en mucho, mucho tiempo. Luego, sus manos estaban en su cabello y se estaban besando. No fue un beso rápido. Fue un beso profundo y apasionado, del tipo que se ve en las películas. Mi visión se tiñó de rojo. Un rugido llenó mis oídos. Di un paso hacia la casa, lista para arrancar la puerta de sus bisagras, lista para gritar hasta que mis pulmones se rindieran. Y entonces una mano me agarró del brazo. Me di la vuelta, con el corazón saltándome a la garganta. Era Gerardo. Se había escabullido de la casa y había venido a buscarme. Su rostro estaba pálido, ceniciento, pero sus ojos ardían con una determinación fría y dura que nunca antes había visto. «Mamá, no lo hagas», susurró, con la voz tensa. «Todavía no». «Gerardo, esto es», me ahogué con las palabras. Ni siquiera podía decirlo. «Sé lo que es», dijo, su voz firme, aunque pude ver que sus manos temblaban. «Mamá, lo sé desde hace semanas». «¿Semanas?» La palabra salió como un susurro estrangulado. Miré a mi hijo, el niño que había criado, que ahora me miraba con los ojos de un hombre que había visto demasiado. Todavía estábamos agachados detrás de las hortensias. Las hermosas flores de las que tan orgullosa había estado ahora servían como escondite para la destrucción de nuestra familia. Dentro de la casa, mi esposo y la prometida de mi hijo se habían movido de la chimenea al sofá. No podía soportar mirar. Yo. Al principio no quería creerlo, dijo Gerardo, su voz baja y urgente. Seguía inventando excusas para ellos. Solo está siendo amable. Ella solo está nerviosa por unirse a la familia. Pero seguía sucediendo. Las miradas prolongadas, las conversaciones privadas, la forma. Mamá, la forma en que se iluminaba cada vez que él estaba cerca. Se corrigió. El lapsus, un doloroso recordatorio de una vida que ya no existía. Se suponía que iba a tener una nueva figura materna, no una rival. Quiero decir, Paulina. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi voz temblando con una mezcla de conmoción y una extraña ira protectora. No debería haber tenido que cargar con esto solo. Porque necesitaba pruebas, dijo, con la mandíbula apretada. ¿Y por qué me miró? Sus ojos mucho más viejos que sus 23 años, quería darles suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Sacó su teléfono, sus manos temblando ligeramente mientras tocaba la pantalla. «¿Contraté a alguien?», confesó. «¿Hiciste qué?» «No soy estúpido, mamá».
Después de verlos almorzar juntos hace un mes, un almuerzo que papá me dijo que era una reunión de negocios, y ella me dijo que era un día de compras con sus amigas, supe que no estaba loco. Necesitaba saber la verdad. Me entregó el teléfono. Contraté a un investigador. Se me cortó la respiración. ¿Un investigador? Gerardo, el dinero. No te preocupes por el dinero, dijo sombríamente. Valió cada centavo. La primera foto en la pantalla mostraba a Arturo y Paulina entrando en el Hotel Presidente Intercontinental en el centro. La marca de tiempo indicaba que fue hace 3 semanas, un martes por la tarde, cuando supuestamente Arturo estaba en una conferencia regional de ventas. La segunda foto los mostraba saliendo juntos 2 horas después, con aspecto sonrojado y desaliñado. Hay 17 ocasiones diferentes, dijo Gerardo en voz baja mientras yo me desplazaba por una galería de traición. Fotos de ellos en restaurantes con poca luz por toda la ciudad. Fotos de ellos en un estacionamiento privado, apretados contra el costado del coche de Arturo. Fotos de ellos riendo, tomados de la mano, viviendo una vida completamente diferente a nuestras espaldas. Me sentí mal. La escala del engaño era impresionante. Esto no fue un error de una sola vez. Fue una aventura calculada y a largo plazo. Empecé a levantarme de nuevo, una nueva ola de rabia me invadió. Vamos a detener esto, dije, mi voz como el acero. Ahora mismo. No. La voz de Gerardo fue aguda, tirando de mí hacia abajo. Mamá, confía en mí. Tengo un plan. ¿Un plan? Gerardo, esto es una locura. No podemos simplemente dejar que la boda. Absolutamente podemos, interrumpió, su voz con una autoridad que nunca antes le había oído. Y lo haremos. Mamá, piénsalo. Si los enfrentamos ahora, ¿qué pasa? Lo negarán. Lo tergiversarán. Papá dirá que estás siendo histérica, que estás malinterpretando las cosas. Paulina llorará y se hará la víctima. Le darán la vuelta a todo para culparnos. Tenía razón. Ya podía oír la voz suave y conciliadora de Arturo. Lorena, estás exagerando. Es una joven nerviosa, y yo solo le estaba ofreciendo un consejo paternal. Entonces, ¿qué sugieres?, susurré, mi ira dando paso a una claridad fría y aterradora. La sonrisa de Gerardo fue algo escalofriante y desconocido. Humillación pública, dijo, las palabras flotando en el aire entre nosotros. Destrucción completa y total de sus reputaciones. Consecuencias legales. No solo terminamos con esto, mamá. Nos aseguramos de que nunca, nunca más puedan hacerle esto a nadie. Miré a mi hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador, tan despiadado? Luego volví a mirar por la ventana. Vi a mi esposo, el hombre al que había amado y en quien había confiado durante un cuarto de siglo, empezar a desabrochar la blusa de Paulina en el sofá donde habíamos construido nuestra familia. Y en ese momento, supe que la mujer que solía ser, la esposa indulgente y comprensiva, se había ido. Había muerto allí mismo, en la tierra, detrás de las flores que con tanto esmero había plantado. Dime el plan, dije. Esa tarde fue una de las más extrañas de mi vida. Arturo llegó a casa actuando como si nada hubiera pasado, preguntando por los arreglos finales con el servicio de catering. Paulina se había ido horas antes, y él era la viva imagen del esposo devoto y padre orgulloso. Habló de su discurso para la recepción, de lo orgulloso que estaba de Gerardo. La hipocresía era tan densa que apenas podía respirar. Yo solo asentía y sonreía, una cáscara vacía de mí misma mientras por dentro gritaba. Después de que Arturo se fue a la cama, Gerardo y yo nos reunimos en mi oficina. La puerta estaba cerrada con llave, las persianas bajadas. Parecía una sala de guerra. Y en muchos sentidos, lo era. Sobre mi escritorio estaban los comienzos de un expediente de pruebas que haría llorar de alegría a un fiscal. Háblame de este investigador, dije, estudiando una foto de vigilancia que me revolvió el estómago. Se llama Verónica, dijo Gerardo. Verónica Ríos. El nombre me golpeó como un baldazo de agua fría. ¿Verónica? Mi hermana, Verónica. Gerardo asintió. No sabía a quién más llamar. Sabía que fue policía durante 20 años antes de retirarse y empezar su propia agencia de investigación privada.
Sabía que era inteligente y que sería discreta. Me miró, un poco avergonzado. También sabía que papá nunca le cayó muy bien. Solté una risa corta y aguda que sonó más como un sollozo. Mi hermana menor, Verónica. Éramos unidas, pero no le había contado sobre la creciente distancia con Arturo. Había sido demasiado orgullosa, demasiado avergonzada para admitir que mi matrimonio podría estar fracasando. «¿La llamaré?», dije, mi voz cargada de emoción. Verónica contestó al segundo timbrazo. «Lorena, es más de medianoche. ¿Está todo bien?». «No, Vero. Nada está bien». Y entonces la presa se rompió. Le conté todo, lo que Gerardo había sospechado, lo que habíamos visto esa mañana, las fotos. Lloré, sollozos feos y ahogados por primera vez en todo el día. Ella escuchó pacientemente, su voz tranquila y firme al otro lado de la línea. No hubo conmoción, ni sorpresa. Solo una sombría aceptación. «No me sorprende, Lore», dijo suavemente cuando terminé. «He visto la forma en que mira a esa chica. Esperaba estar equivocada». «Gerardo me habló de las fotos», dije, secándome los ojos. «¿Qué más tienes?». «Más de lo que probablemente quieres saber», dijo, su voz volviéndose profesional. «He estado rastreando sus movimientos durante 3 semanas. Se reúnen 2 veces por semana, con la regularidad de un reloj, en el Hotel Presidente Intercontinental. Él paga en efectivo, siempre. Almuerzan en restaurantes elegantes a los que nunca te llevaría. La semana pasada, la llevó a Berger Joyeros. Sentí de nuevo ese sofoco de rabia. Nuestro dinero. El dinero que yo administraba con tanto cuidado. El dinero que se suponía que era para nuestra jubilación, para nuestro futuro. Y Lore, la voz de Verónica era suave ahora, hay más. Algo más grande. He estado investigando las finanzas de Arturo, tratando de averiguar de dónde sale todo este efectivo para las habitaciones de hotel y los regalos. Ha sido descuidado. ¿Qué encontraste?, pregunté, temiendo la respuesta. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «No es solo Paulina», dijo, su voz pesada. «Esta no es la primera vez. Encontré una serie de pagos mensuales regulares que se remontan a 15 años. Siempre a la misma persona, una mujer llamada Victoria de la Garza. El nombre no significaba nada para mí». «¿Quién es?». Investigué un poco. Era una asociada junior en su antigua firma cuando Gerardo era un niño. Se fue abruptamente hace unos 15 años. Los pagos comenzaron unos meses después de que se fuera. Verónica respiró hondo. «Lorena, tiene una hija, una chica de 15 años llamada Elena. Hice una verificación de antecedentes. El padre no figura en el certificado de nacimiento, pero apostaría mi licencia a que Arturo es su padre». El teléfono se sentía pesado en mi mano. No podía respirar. Una hija. Otro hijo por completo. 15 años de mentiras, 15 años de una doble vida. Los viajes secretos, los gastos inexplicables, la distancia emocional. Todo encajó con una claridad horrible. «Tengo que saberlo con certeza, Vero», susurré. «Lo sé», dijo. «Me encargaré». «Pero Lore, tienes que estar preparada. Cuando esto salga a la luz, va a ser una bomba nuclear». «Lo sé», dije, mi voz fría y dura. «Eso es exactamente con lo que contamos». Las 24 horas previas a la boda fueron un borrón de engaño calculado. Me moví a través de los preparativos como un fantasma, mi cuerpo en piloto automático mientras mi mente corría. Sonreí a los parientes. Aprobé la disposición final de los asientos con la organizadora de bodas. Incluso ayudé a Arturo con su corbata, mis dedos rozando la tela de seda mientras imaginaba apretársela alrededor del cuello. Cada interacción era una actuación. Cada palabra amable era una mentira. Verónica trabajó rápidamente. Era una profesional, y esto ahora era personal. Me dijo que tenía un contacto en un laboratorio privado. «Es una posibilidad remota, Lore, pero si podemos obtener una muestra de ADN limpia de Arturo, podemos obtener una comparación preliminar y no legal con una muestra de la chica».
Esa noche, después de que Arturo se durmiera, roncando suavemente a mi lado en la cama que habíamos compartido durante un cuarto de siglo, salí sigilosamente de la habitación. Mi corazón latía con fuerza con cada crujido de las tablas del suelo. Fui al baño y tomé su cepillo de dientes del soporte. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejó caer. Se sintió como la máxima violación. Pero, ¿qué era esto en comparación con las violaciones que él había cometido contra mí, contra nuestra familia? Lo coloqué con cuidado en una bolsa de plástico y lo dejé en el buzón para que Verónica lo recogiera antes del amanecer. Al día siguiente, mientras la casa bullía con la energía caótica de floristas y fotógrafos, Verónica llamó. Tengo más sobre el dinero, dijo, su voz sombría. Es peor de lo que pensábamos. Nos reunimos en mi coche, estacionado en la calle de la casa, el único lugar donde me sentía segura para hablar. Abrió un portátil y lo giró hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo, una vertiginosa serie de números y fechas. Hice un análisis completo de sus cuentas conjuntas, sus fondos de jubilación, todo, dijo, señalando una columna resaltada. Mira el patrón. Durante años, Arturo ha estado haciendo retiros regulares de efectivo. Pequeñas cantidades. 9,000 pesos aquí, 12,500 allá, nunca más de 18,000 a la vez. Siempre de diferentes sucursales. Pensé que era para su pasatiempo, dije, aturdida. Siempre me dijo que estaba invirtiendo en monedas raras, algo que requería transacciones en efectivo. Otra mentira. Su pasatiempo se llamaba Paulina, dijo Verónica secamente. Usó el efectivo para las habitaciones de hotel, las cenas caras, los regalos. ¿Ese collar de Berger joyeros? Pagó la mitad en efectivo. Pero esa no es la peor parte. Hizo clic en otra pestaña. Ha estado pidiendo préstamos contra tu fondo para el retiro. Miré la pantalla. Allí estaba, en blanco y negro. Una serie de préstamos tomados contra la cuenta de jubilación a la que yo había contribuido tan diligentemente desde mi pequeño negocio. La cuenta que se suponía que era nuestra red de seguridad, nuestra seguridad para la vejez. Había drenado más de 1 millón de pesos de ella en los últimos 18 meses. ¿Cómo?, susurré. Habría necesitado mi firma. La falsificó, dijo Verónica en voz baja. Comparé la firma de los documentos del préstamo con tu firma en tus declaraciones de impuestos. Es una buena falsificación, pero no es la tuya. Sentí una oleada de náuseas. Esto iba más allá del engaño. Esto era un robo. No solo estaba rompiéndome el corazón. Estaba desmantelando sistemáticamente nuestro futuro, pieza por pieza, para financiar su sórdida aventura. Me estaba robando a mí, al fondo universitario que habíamos construido, a la vida que se suponía que debíamos compartir. Estaba apostando con todo mi futuro. ¿Y Paulina?, pregunté, mi voz apenas audible. No es una víctima inocente, dijo Verónica, con los ojos duros. Llegaré a ella. Pero primero, hay algo más. Dudó, luego me entregó un gran sobremanila. Los resultados preliminares del ADN llegaron esta mañana. Mis manos empezaron a temblar mientras lo abría. Escaneé la página, la jerga científica se volvió borrosa hasta que encontré la conclusión en la parte inferior de la página, probabilidad de paternidad, 99.999%. Miré las palabras hasta que se grabaron en mi memoria. Elena de la Garza era la hija de Arturo. 15 años. 15 años amándolo, confiando en él, construyendo una vida con él mientras tenía otra hija, otra familia oculta en las sombras. Apoyé la cabeza en el volante, el cuero frío contra mi frente caliente. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Una calma extraña y aterradora se apoderó de mí. El dolor todavía estaba allí, una herida masiva y abierta en mi pecho. Pero ahora estaba acompañado de algo más, una resolución fría y dura. No solo iba a perder a su esposa. Iba a perderlo todo. Sentada en el coche con mi hermana, el endeble trozo de papel en mi mano se sentía más pesado que una lápida. Era el certificado de defunción de mi matrimonio, de la vida que creía tener. Una hija de 15 años. Las palabras resonaban en el coche silencioso. ¿Cómo?
¿Cómo la encontraste?, logré preguntar finalmente, mi voz sonando distante y extraña a mis propios oídos. La expresión de Verónica era una mezcla de lástima y resolución profesional. Comenzó con los pagos. Una vez que tuve el nombre de Victoria de la Garza, no fue difícil rastrearla. Vive en un municipio cercano, a unos 30 kilómetros de aquí. 30 kilómetros. Durante 15 años, había estado viviendo una vida secreta a un corto trayecto en coche. ¿Cuántas veces me había dicho que trabajaba hasta tarde? ¿A cuántas cenas de negocios había asistido? ¿Cuántos viajes de golf de fin de semana había hecho? Mi mente daba vueltas mientras repasaba mentalmente años de excusas y mentiras, cada una adquiriendo ahora un nuevo y siniestro significado. Pasé por la casa ayer por la mañana, continuó Verónica, su voz suave, haciéndome pasar por una investigadora de mercado. Victoria abrió la puerta, y detrás de ella, vi a la chica, Elena. Lore, es idéntica a él. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Es inconfundible. Lo imaginé. Una adolescente, inocente en todo esto, que se parecía a mi esposo. Una hermana que mi hijo nunca supo que tenía. El pensamiento era tan surrealista, tan monstruoso, que no podía procesarlo por completo. Mi familia no solo estaba rota. Era un fraude. Era una mentira cuidadosamente construida que yo, sin saberlo, había ayudado a mantener durante más de la mitad de mi vida. La madre. ¿Victoria sabe de mí? ¿De Gerardo?, pregunté. No puedo decirlo con seguridad, admitió Verónica. Pero por la forma en que vive una casa bonita en un buen distrito escolar, pero sin una carrera llamativa, está claro que Arturo es su principal fuente de apoyo financiero. Tiene todas las razones para mantener las cosas en secreto. No solo estaba pagando la manutención de los hijos, Lore. Estaba financiando toda su vida. Con mi dinero. Con nuestro dinero. El dinero de mi negocio de contabilidad, el dinero de nuestros ahorros conjuntos, el dinero que había robado de nuestra jubilación. La traición era tan profunda, tan multifacética, que sentía que me ahogaba. Era un saqueo sistemático del trabajo de mi vida, de mi confianza y de mi futuro. Le devolví el informe de ADN a Verónica. Ponlo con el resto de las pruebas, dije, mi voz desprovista de emoción. Estaba insensible. La conmoción era tan profunda que había cortocircuitado mi capacidad de sentir algo más que un vacío frío y pesado. Pensé en esta chica, Elena. ¿Qué clase de hombre le dice a su hija que no puede reconocerla? ¿Qué clase de hombre cría a un hijo a la luz mientras mantiene a otro oculto en la oscuridad? La crueldad de ello, no solo para mí y para Gerardo, sino para esta chica inocente, era abrumadora. ¿Y Paulina?, pregunté, necesitando cambiar mi enfoque, aferrarme a un objetivo para la rabia que comenzaba a derretir el hielo en mis venas. Dijiste que había más sobre ella. Verónica asintió, su expresión endureciéndose de nuevo. ¿Cierto? ¿Paulina? Hablemos de la prometida. Volvió a girar el portátil hacia mí y abrió un nuevo archivo. No solo se acuesta con tu esposo. Ha estado malversando fondos de su despacho de abogados. Las palabras tardaron un momento en registrarse. ¿Qué? Es socia junior en un despacho pequeño pero prestigioso del centro, explicó Verónica, mostrando documentos que parecían informes financieros internos. Ha estado inflando informes de gastos, creando facturas falsas para consultores inexistentes y desviando el dinero a una cuenta bancaria privada. No son grandes cantidades a la vez, pero es constante. Durante el último año, ha robado casi 4 millones de pesos. Me quedé boquiabierta. Casi 4 millones de pesos. Y puedo rastrear parte de ese dinero directamente hasta los regalos para Arturo, dijo Verónica, mostrándome una transferencia bancaria seguida de un extracto de tarjeta de crédito que mostraba la compra de un reloj de 18,000 pesos. Estaba robando a sus socios para comprarle regalos a su amante, quien estaba robando a su esposa para comprarle regalos a ella. Es el círculo de engaño más asquerosamente perfecto que he visto. Así que Paulina no era solo una rompehogares. Era una criminal, una ladrona, y estaba a punto de casarse con mi hijo para traer su corrupción y sus mentiras al corazón de lo que quedaba de mi familia. El entumecimiento en mi pecho desapareció, reemplazado por una furia al rojo vivo. Esto ya no se trataba solo de un corazón roto.
Se trataba de proteger a mi hijo. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurarse de que estas dos personas enfrentaran las consecuencias por cada mentira, cada dólar, cada promesa rota. De acuerdo, dije, mirando a mi hermana a los ojos. El plan para la boda. Repasémoslo una vez más. Quiero que sea perfecto. El conocimiento de la malversación de Paulina añadió una capa oscura y criminal a la ya asombrosa traición. Lo cambió todo. Esto ya no era solo un drama doméstico desordenado y desgarrador. Era una conspiración de fraude y robo perpetrada por las dos personas que deberían haber sido las más cercanas a nosotros. ¿Cómo conseguiste todo esto?, le pregunté a Verónica, señalando los condenatorios documentos financieros en la pantalla de su portátil. Todavía estábamos en mi coche, el aire denso con el olor a conspiración y café rancio. Paulina no es tan inteligente como cree, dijo Verónica con una sombría satisfacción. Se descuidó. Y tengo amigos en la policía que estuvieron dispuestos a mover algunos hilos cuando escucharon la historia. Un amigo mío en la división de fraudes echó un vistazo a estos patrones y supo exactamente lo que estaba viendo. Señaló la pantalla. Estaba moviendo el dinero a través de una empresa fantasma que creó con el apellido de soltera de su madre. Fue de aficionados. Pensé en los padres de Paulina, los Villaseñor. Eran pilares de la comunidad. Su padre era un juez respetado. Su madre formaba parte de la junta directiva de 3 organizaciones benéficas diferentes. Se movían en círculos donde la reputación lo era todo. Creían que su hija era una brillante estrella en ascenso que se casaba con una buena y estable familia. No tenían idea de que su niña dorada era una ladrona y que la familia estable con la que se casaba era un castillo de naipes construido sobre mentiras. La humillación pública también los iba a destruir. Por un instante, sentí una punzada de lástima por ellos. Eran daños colaterales inocentes. Pero ese sentimiento fue rápidamente extinguido por el fuego de mi propia traición. Así que Arturo está robando el dinero de nuestra jubilación para comprarle regalos a su amante, resumí, las palabras sabiendo a veneno, y Paulina está robando de su empresa para comprarle regalos a mi esposo, su amante, que también es su futuro suegro. Sacudí la cabeza con incredulidad. Esto no se puede inventar. Se pone mejor, dijo Verónica, con una torcida sonrisa en sus labios. ¿Parte del dinero que Arturo sacó de tu fondo para el retiro? Lo invirtió en un negocio inmobiliario, imperdible, que Paulina le recomendó. Déjame adivinar, dije, mi voz goteando sarcasmo. El negocio fue un fracaso. El negocio nunca existió, confirmó Verónica. El dinero fue directamente a esa cuenta secreta de ella. También le estaba robando a él. Estaba tan cegado por su propio ego y encaprichamiento que ni siquiera lo vio. Tuve que reír. Fue un sonido amargo y sin alegría. Mi brillante y encantador esposo, el hombre que siempre pensó que era la persona más inteligente de la habitación, estaba siendo engañado por una malversadora de 20 y tantos años. Era casi poético. Pasamos otra hora repasando las pruebas que Verónica había recopilado. Tenía todo, extractos bancarios, fotos de vigilancia, recibos de hotel pagados en efectivo, transferencias bancarias, documentos de préstamo falsificados y ahora un expediente completo sobre las actividades criminales de Paulina que estaba listo para ser entregado al Ministerio Público. Y, por supuesto, el informe de ADN, la prueba irrefutable que demostraba 15 años de engaño. Miré el expediente, las pestañas ordenadas y las páginas organizadas que representaban la demolición completa de mi vida. 25 años de matrimonio, reducidos a una pila de documentos incriminatorios en el asiento del pasajero de mi coche. De repente, una ola de agotamiento me invadió, tan profunda que se sintió como un peso físico oprimiendo mi pecho. Vero, podemos hacer esto, susurré. ¿Realmente podemos levantarnos frente a 300 personas y hacerles esto? A nuestra familia. Verónica se acercó y puso su mano en mi brazo. Su agarre era firme, tranquilizador. Lore, escúchame, dijo, su voz seria. ¿Qué otra opción tienes? Si los enfrentas en privado, mentirán. Te manipularán. Pondrán a Gerardo en tu contra. Negarán, negarán, negarán hasta que empieces a pensar que tú eres la loca. Lo he visto 100 veces. Tenía razón. Sabía que tenía razón.
Arturo era un maestro de la manipulación. Podía salir de cualquier situación con su encanto. De esta manera, continuó, no hay escapatoria. No hay lugar para mentiras. Solo hay la verdad, presentada frente a todos a quienes han intentado impresionar. No se trata solo de venganza, Lore. Se trata de consecuencias. Paulina tiene que ir a la cárcel. Arturo tiene que rendir cuentas, no solo por las infidelidades, sino por el fraude financiero que ha cometido contra ti. Esta es la única manera de asegurarse de que las mentiras se detengan para siempre. Respiré hondo, el aire viciado del coche llenando mis pulmones. Pensé en Gerardo, su rostro pálido y decidido. Pensé en Elena, la hija que nunca conocí. Pensé en los 25 años que le había dado a un hombre que me había estado mintiendo desde el principio. Tienes razón, dije, mi voz clara y firme de nuevo. Es la única manera. Arranqué el coche. Vamos. Tenemos una boda que preparar. Las últimas horas antes de la boda fueron las más surrealistas de mi vida. Regresé a la casa y retomé mi papel de madre tranquila y feliz del novio. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Me vi riendo con mis primos, elogiando el vestido de mi cuñada y asegurándole al servicio de catering que todo se veía maravilloso. Por dentro, era un resorte de tensión y dolor enroscado, pero por fuera, era la imagen del orgullo maternal. Arturo estaba en su elemento, socializando con la multitud de los primeros en llegar, aceptando felicitaciones con una sonrisa amplia y segura. Me apartó en un momento, rodeándome la cintura con su brazo. «Te ves hermosa, Lorena», dijo, su voz un murmullo bajo en mi oído. «¿No es un día perfecto?» Lo miré, a los ojos del hombre que había amado durante más de la mitad de mi vida, y no sentí más que un vacío frío y desolador. Le devolví la sonrisa. «Perfecto», dije. Mi hijo, Gerardo, era un espejo de mi propia compostura forzada. Saludó a sus amigos, posó para fotos con sus padrinos de boda y desempeñó su papel a la perfección. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos a través del césped abarrotado, podía ver la misma resolución de acero reflejada allí. Estábamos juntos en esto. Éramos soldados esperando la señal para atacar. El plan era simple, y Verónica lo había ensayado con nosotros hasta que lo supimos de memoria. Había llegado temprano, disfrazada como miembro del personal de catering, con su equipo audiovisual profesional oculto a la vista de todos. Había conectado su portátil a la gran pantalla de proyección que habíamos alquilado, que supuestamente era para una presentación de fotos sentimentales de la infancia de Gerardo. Nadie sospechaba nada. Tenía un pequeño control remoto en su bolsillo. Cuando llegara el momento, todo lo que tenía que hacer era presionar un solo botón. Yo tenía mi propio papel que desempeñar. Había preparado los papeles de divorcio con mi abogado una semana antes, un hecho que había mantenido en secreto, incluso para Gerardo. Estaban firmados y notariados, en un sobresellado en mi bolso. También tenía una unidad USB con copias de cada una de las pruebas que Verónica había reunido. De una forma u otra, mi matrimonio terminaría oficialmente hoy. No había vuelta atrás. No solo estaba planeando una confrontación, estaba planeando el primer día del resto de mi vida. A las 4:05, tomé mi asiento en la primera fila. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar y el cortejo nupcial hizo su entrada. Arturo se sentó a mi lado, apretando mi mano con lo que parecía un afecto genuino. Sentí un temblor de repulsión, pero me obligué a no apartarla. Paulina apareció al final del pasillo, una visión en encaje blanco. Se veía radiante, hermosa y completamente fraudulenta. Sonrió a la multitud. Luego sus ojos encontraron a Arturo en la primera fila. Por una fracción de segundo, una mirada pasó entre ellos, una mirada de secretos compartidos, de conspiración triunfante. Creían que habían ganado. Creían que estaban a solo minutos de cimentar su futuro perfecto y engañoso. Gerardo estaba de pie en el altar, su rostro una máscara ilegible. Cuando Paulina se unió a él, tomó su mano, su expresión nunca vaciló. Miró a la multitud, sus ojos escaneando los rostros hasta que se posaron en mí. Hizo un único, casi imperceptible asentimiento. Era la hora. El ministro comenzó la ceremonia con las palabras habituales sobre el amor, el compromiso y la fidelidad.
La ironía era tan densa que era casi sofocante. Me pregunté si Arturo y Paulina siquiera estaban escuchando o si ya estaban planeando su próximo encuentro secreto. La ceremonia prosiguió. Intercambiaron votos que no sentían, promesas que ya habían roto 100 veces. Mi estómago se revolvió con cada mentira que salía de sus labios. Finalmente, el ministro llegó al momento crítico. Sonrió benévolamente a la multitud. Si alguien aquí presente tiene alguna razón por la que estos dos no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio cayó sobre los 300 invitados. Era el momento. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría romperlas. Podía sentir los ojos de todos sobre nosotros. Tomé una respiración lenta y deliberada. Entonces, me levanté. En el momento en que me levanté, un jadeo colectivo recorrió a los 300 invitados. El aire, que había estado lleno de las suaves melodías del cuarteto de cuerdas y la cálida brisa de la tarde, de repente se volvió denso y silencioso. Todas las cabezas en el patio trasero se giraron hacia mí. Podía sentir su confusión, su conmoción, su curiosidad como una fuerza física. Arturo, sentado a mi lado, se puso rígido. Lorena, ¿qué estás haciendo?, siseó, agarrándome del brazo. Siéntate. Estás montando una escena. Me quité su mano de encima como si fuera una serpiente venenosa. Miré más allá de él, mis ojos fijos en mi hijo, Gerardo, que estaba de pie en el altar, con el rostro pálido pero resuelto. Él sabía que esto iba a pasar. Lo habíamos planeado. Luego miré a Paulina, cuya sonrisa radiante se había congelado en una máscara de horror confuso. Lo siento, a todos, dije, mi voz clara y sorprendentemente firme. Se escuchó en todo el silencioso césped. Me disculpo por la interrupción. Pero creo que el ministro preguntó si había alguna razón por la que este matrimonio no debería proceder. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara. ¿Y si la tengo? Tengo una razón. Una ola de murmullos recorrió la multitud. Vi al padre de Paulina, el juez, comenzar a levantarse de su asiento, con una expresión de indignación atronadora en su rostro. Señora Garza, ¿cuál es el significado de esto?, bramó. El significado, juez Villaseñor, dije, volviéndome para enfrentarlo, es que su hija está a punto de casarse con mi hijo bajo falsas apariencias. Y creo que usted, y todos los demás reunidos aquí hoy, merecen saber la verdad. Saqué el pequeño control remoto de mi bolso. Era el control que Verónica me había dado. Mi pulgar se cernía sobre el único botón rojo. La verdad, farfulló Arturo, su rostro enrojeciendo de forma irregular. Lorena, ¿has perdido la cabeza? Estás avergonzando a nuestro hijo. No, Arturo, dije, volviendo mi mirada hacia él, mi voz bajando a una calma gélida. Tú eres el que ha avergonzado a nuestro hijo. Tú y tu amante. Con eso, presioné el botón. Detrás del altar, la gran pantalla que se suponía que debía mostrar una presentación de fotos de la infancia de Gerardo cobró vida. La primera imagen que apareció fue una foto de vigilancia nítida de Arturo y Paulina encerrados en ese beso apasionado en nuestra sala de estar, el que Gerardo y yo habíamos presenciado justo el día anterior. La multitud estalló. Hubo gritos, exclamaciones, gente levantándose para ver mejor. Vi a la madre de Paulina llevarse la mano al pecho, su rostro ceniciento. Pero eso no es todo, continué, mi voz de alguna manera elevándose sobre el caos. Verán, esto no fue solo un error de una vez. Esto ha estado sucediendo durante meses. La pantalla cambió. Apareció una nueva foto, Arturo y Paulina entrando en el Hotel Presidente Intercontinental, la marca de tiempo claramente visible. Luego otra, y otra, un collage de sus reuniones secretas, sus almuerzos clandestinos, sus mentiras expuestas para que todos las vieran. Paulina balbuceaba, tratando de negarlo, pero su voz se perdió en el alboroto. Arturo estaba de pie, gritando, «Esto es falso. Están retocadas con Photoshop. Lorena está teniendo un colapso nervioso». «¿Lo estoy, Arturo?», pregunté con calma. «Entonces quizás puedas explicar esto». La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba extractos bancarios. Mi dedo, en una foto en primer plano,
señalaba los sospechosos retiros de efectivo. Las firmas falsificadas en los documentos de préstamo del fondo para el retiro. El recibo de Berger Joyeros por un collar de 270,000 pesos apareció en la pantalla, seguido de una foto de Paulina usando ese mismo collar en su despedida de soltera. El ruido de la multitud comenzó a disminuir, reemplazado por un silencio atónito y horrorizado. Esto ya no era solo un escándalo de infidelidad. Era algo más oscuro. Mi esposo ha estado robando sistemáticamente de los ahorros de jubilación de nuestra familia para financiar su aventura, anuncié. Y su prometida, la mujer a punto de casarse con mi hijo, también ha estado ocupada. La siguiente diapositiva mostró la evidencia de la malversación de fondos de Paulina en su despacho de abogados, las facturas falsas, las transferencias bancarias. Pude ver a sus socios en la cuarta fila, sus rostros pasando de la confusión a la furia pura. Y luego, asesté el golpe final y devastador. Pero la mejor parte, dije, mi voz volviéndose de hielo, el verdadero corazón del engaño que ha definido mi matrimonio es que las mentiras de mi esposo no comenzaron con Paulina. Los resultados de la prueba de ADN llenaron la pantalla. Las palabras probabilidad de paternidad, 99.999%, se mostraban en letras enormes y en negrita. Debajo había una foto de una bonita y sonriente chica de 15 años. Esta es Elena de la Garza, dije, mi voz temblando con 15 años de dolor reprimido. Es la hija de Arturo, una hija que ha mantenido oculta de mí y de su propio hijo durante toda su vida. El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas mirando la evidencia de una traición tan completa, tan devastadora que incluso los chismosos más experimentados se quedaron sin palabras. Y en ese silencio perfecto y terrible, vi cómo el mundo que había conocido durante 25 años ardía hasta los cimientos. El silencio fue roto por un único y agudo sollozo. Provenía de Paulina, que se tambaleó, su rostro de un blanco espantoso contra el blanco puro de su vestido de novia. Luego se desplomó en el suelo en un montón de encaje y sueños destrozados. Ese único sonido rompió el hechizo. El patio trasero estalló en caos. La gente gritaba, señalaba, sacaba sus teléfonos para grabar el desastre. La madre de Paulina corrió hacia su hija caída mientras que su padre, el juez, simplemente se quedó allí, su rostro una máscara de incredulidad y humillación absoluta. Arturo estuvo congelado por un momento, su rostro un caleidoscopio de rabia, pánico y horror naciente. Miró de la pantalla a mí, a los rostros atónitos de sus amigos y colegas. Estaba atrapado. No había mentiras, ni palabras suaves que pudieran sacarlo de esta. Su mundo cuidadosamente construido había sido demolido pública e irrevocablemente. Entonces hizo lo único que un cobarde podía hacer. Corrió. Salió disparado, abriéndose paso entre la multitud atónita, derribando una bandeja de copas de champán mientras se apresuraba hacia el área de estacionamiento. Realmente estaba tratando de huir de la escena de la implosión de su propia vida. Pero Verónica lo estaba esperando. Mi hermana, todavía con su uniforme de catering, salió de detrás de un gran roble que bordeaba nuestra propiedad. Era una mujer pequeña, pero se movía con la confianza de una policía experimentada. Cuando Arturo pasó corriendo, ella le puso la zancadilla. Fue una zancadilla perfectamente ejecutada. Arturo cayó con fuerza, golpeando el césped bien cuidado y deslizándose unos metros con su caro traje de boda. ¿Ibas a alguna parte, Arturo?, preguntó Verónica con suavidad, acercándose a donde él yacía despatarrado y jadeando. Para entonces, Gerardo había dejado el altar y estaba a mi lado. Me rodeó con un brazo firme. Paulina estaba de nuevo en pie, apoyada por su madre llorosa, y me señalaba con un dedo tembloroso. Tú planeaste esto, chilló, su voz estridente por la histeria. Planeaste todo esto para arruinar mi vida. No, Paulina, dijo Gerardo, su voz fría y clara, cortando su histeria. Tú arruinaste tu propia vida. Tú y él. Señaló a su padre, que ahora estaba siendo ayudado a levantarse por Verónica. Suéltame, exigió Arturo, tratando de liberar su brazo del firme agarre de mi hermana. No puedo hacer eso, Arturito, dijo Verónica, usando un apodo de la infancia que lo hizo estremecerse. Verás, soy una investigadora privada con licencia, y tengo razones para creer que has cometido múltiples delitos graves, incluido el fraude financiero. Pero no te preocupes, no estamos aquí para hablar de ti ahora.
Miró por encima de su hombro. Mi asunto es con ella. Dos oficiales de policía uniformados caminaban tranquilamente a través de la multitud que se abría. No estaban aquí por el fraude de Arturo. Eso sería un asunto civil para que mi abogado lo manejara. Estaban aquí por Paulina. ¿Paulina Villaseñor?, preguntó uno de los oficiales, su voz tranquila pero autoritaria. Los ojos de Paulina se abrieron de terror. No, susurró. Está bajo arresto por sospecha de malversación de fondos y fraude electrónico, continuó el oficial mientras su compañero le tomaba los brazos y le ponía suavemente las esposas. El sonido de las esposas al cerrarse fue lo más fuerte que había oído en mi vida. Vi el rostro de Paulina desmoronarse al darse cuenta de que esto no era solo una humillación pública. No era solo una boda cancelada. Esto era real. Iba a haber consecuencias legales reales. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras la policía se llevaba a una sollozante Paulina, sus padres observaban con horrorizado estupor. Los fotógrafos que habían sido contratados para capturar un cuento de hadas ahora estaban capturando la caída de una familia prominente, sus flashes estallando implacablemente. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos se iban rápidamente, no queriendo ser parte del desastre. Otros se quedaban, susurrando en corrillos conmocionados, con sus teléfonos aún en alto, grabando todo. En medio del caos, finalmente sentí que las fuerzas me abandonaban. Gerardo me sostuvo. Se acabó, mamá, susurró. Finalmente se acabó. Miré a mi alrededor, a los restos del día perfecto que había planeado. Fue un desastre. Fue una pesadilla. Pero por primera vez en meses, sentí que por fin podía respirar. Si todavía estás escuchando, ¿podrías hacerme un gran favor y darle me gusta a este vídeo y comentar el número 1 abajo? Me hace saber que me diste un pulgar arriba y me dice que estás aquí conmigo en este viaje. Tu apoyo es un gran estímulo para mí. Por favor, comenta el número 1, y déjame contarte lo que pasó después. Las 3 horas que siguieron a la explosión fueron un borrón de luces azules intermitentes, conversaciones en voz baja y el lento y doloroso proceso de desmontar una boda que nunca fue. La policía tomó nuestras declaraciones. A Paulina se la llevaron en una patrulla, su hermoso vestido de novia luciendo absurdo y trágico bajo el duro resplandor del sol poniente. Arturo, después de ser interrogado y liberado, simplemente desapareció. Se subió a su coche y se fue sin decir una palabra ni a mí ni a su hijo. La mayoría de los invitados se habían ido, aunque algunos familiares cercanos y amigos permanecieron, moviéndose entre los escombros de la recepción como fantasmas, ayudando al conmocionado personal de catering a retirar la comida no consumida y el champán intacto. Mi hermana, Verónica, se quedó, por supuesto, una presencia tranquila y sólida a mi lado. Finalmente encontré a Gerardo en la cocina. Todavía llevaba su smoking, comiendo tranquilamente un sándwich como si acabara de asistir a la boda de otra persona en lugar de orquestar la destrucción pública de la suya. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Aliviado, dijo sin un momento de duda. Le dio un mordisco a su sándwich. Por primera vez en meses, mamá, siento que puedo respirar. Me miró, un destello de la antigua calidez volviendo a sus ojos. ¿Cómo estás tú? Todavía no lo sé, respondí honestamente. Creo que solo estoy insensible. Las siguientes semanas fueron una prueba dolorosa y complicada. La historia, como era de esperar, se convirtió en una sensación en los medios locales. Escándalo el día de la boda, prometida arrestada en el altar, padre del novio implicado en décadas de engaño. Nuestros nombres y rostros estaban por todas partes. Dejé de contestar el teléfono, dejé de salir de casa a menos que fuera absolutamente necesario. Mi pequeño negocio de contabilidad sufrió. Algunos clientes de largo plazo se llevaron discretamente sus negocios a otra parte, incómodos con la notoriedad. El día después de la boda, hice exactamente lo que había planeado. Entré en la oficina de mi abogado, con mi bolso conteniendo los papeles de divorcio firmados y la unidad USB con las pruebas, y presenté la demanda. Con la montaña de pruebas que teníamos, Arturo ni siquiera intentó luchar. El proceso legal fue rápido y brutal. En el acuerdo, obtuve la casa y una porción significativa de sus activos restantes como compensación por el fraude que había cometido contra nuestros fondos de jubilación. No fue una victoria.
Fue una restitución. Paulina, enfrentada a pruebas abrumadoras, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 2 años en una prisión de baja seguridad y se le ordenó devolver cada centavo que había robado. La reputación de su familia quedó hecha jirones. La caída de Arturo fue más silenciosa, pero no menos completa. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de todos los que conocía. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y por lo que escuché, rara vez mostraba su rostro en público. Pero la parte más complicada de las secuelas fue Elena. 2 semanas después de la boda, recibí una carta. Era de Victoria de la Garza, la madre de Elena. Era corta y directa. Se disculpaba por el dolor que su relación pasada con Arturo había causado y decía que su hija, Elena, se había enterado de la verdad por las noticias y quería conocernos a Gerardo y a mí. Me quedé con esa carta durante 3 días. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esta chica era la encarnación viva de la mayor traición de mi esposo. Pero también era inocente. No había pedido nada de esto. Era la hermana de mi hijo. Le mostré la carta a Gerardo. La leyó, su rostro sombrío. Quiero conocerla, dijo de inmediato. Es mi hermana, mamá. Merece conocer a su familia, o lo que queda de ella. Así que hice la llamada. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, una tranquila cafetería en un pueblo a medio camino entre los nuestros. Estaba aterrorizada. Mientras esperábamos a que llegaran, no paraba de retorcer la servilleta en mis manos hasta hacerla un desastre deshilachado. Entonces entraron. Victoria era una mujer sencilla, de aspecto cansado, que parecía llevar el peso de sus secretos en la inclinación de sus hombros. Y detrás de ella estaba Elena. En el momento en que la vi, se me cortó la respiración. Verónica tenía razón. Tenía los ojos de Arturo. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me habían enamorado de él todos esos años atrás. Parecía asustada e insegura, aferrando un libro a su pecho como un escudo. Y en ese momento, mirando a esta chica inocente que era una víctima en todo esto, supe que mi ira no era con ella. Era con él. Siempre con él. Ese primer encuentro con Elena fue incómodo. Las palabras se sentían torpes e inadecuadas. Gerardo, bendito sea, hizo la mayor parte de la conversación. Le preguntó sobre la escuela, sobre el libro que sostenía, sobre su vida. No preguntó por Arturo. Simplemente la trató como a una persona, como a una hermana que estaba conociendo por primera vez. Yo, en su mayoría, solo observé, tratando de reconciliar la imagen de esta chica tímida y dulce con la monumental mentira que representaba. Lenta y tentativamente, comenzamos a construir algo nuevo. Nos volvimos a reunir para tomar un café, luego para almorzar. Gerardo y Elena comenzaron a enviarse mensajes de texto, descubriendo un amor compartido por las películas antiguas y la comida picante. Me encontré esperando con ansias verla, escuchar sobre su vida. Era brillante, divertida y amable. Era un alma inocente atrapada en los escombros causados por nuestros padres. Pasó un año. La vida se asentó en un ritmo nuevo y desconocido. El divorcio se finalizó. La tormenta mediática se calmó, reemplazada por escándalos más nuevos y frescos. Vertí mi energía en reconstruir mi negocio, y lentamente, mis clientes comenzaron a regresar. Vendí la gran casa familiar con su patio trasero lleno de fantasmas y compré una casa en condominio más pequeña y manejable para mí. Era tranquila, era pacífica y era mía. Gerardo, después de meses de terapia para superar el trauma de la traición, estaba prosperando. Había dejado su trabajo corporativo y había vuelto a la escuela para perseguir su verdadera pasión, la arquitectura de paisaje. Estaba diseñando espacios hermosos, creando orden y belleza a partir de tierra y piedra, una metáfora adecuada de lo que estaba haciendo con su propia vida. Estaba saliendo con una joven encantadora, una bibliotecaria amable y genuina que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. ¿Y Elena? Elena se había convertido en parte de nuestras vidas. Venía a cenar cada 2 domingos. Ella y Gerardo habían desarrollado un verdadero vínculo de hermanos, bromeando entre ellos y hablando durante horas. Me encontré sintiendo un amor feroz y protector por ella. Ya no era un símbolo de traición. Era solo Elena, la hermana de mi hijo,
Y de una manera extraña, una parte de mi familia. Una tarde, aproximadamente un año después de la boda que no fue, estaba sentada en la sala de mi nuevo hogar cuando sonó el timbre. Era Arturo. No lo había visto ni hablado con él desde el día en que se fue de nuestra recepción en ruinas. Se veía disminuido, más viejo, más canoso, la arrogancia confiada desaparecida, reemplazada por un profundo cansancio. Preguntó si podía entrar. Dudé, luego me hice a un lado. Me dijo que estaba en terapia. Dijo que estaba tratando de entender por qué había hecho las cosas que había hecho. Se disculpó. Dijo que lamentaba las mentiras, la traición, el dolor que me había causado a mí, a Gerardo y a Elena. Lo escuché, y supe que lo decía en serio. Pero una disculpa no podía borrar 25 años de engaño. Te perdono, Arturo, dije. Y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. No por ti. Sino por mí. No puedo seguir cargando con esa ira. Es demasiado pesada. Lo miré a los ojos. Pero nunca volveré a confiar en ti. Y nunca podremos volver atrás. Él asintió, un brillo de lágrimas en sus ojos. Lo sé, susurró. Y luego se fue. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, me encontré pensando en la mujer que era hace un año, agachada en la tierra detrás de las hortensias. Estaba tan rota, tan perdida. Desearía poder volver atrás y decirle que todo estaría bien. Que el dolor no era el final de la historia. La familia que creía tener era una mentira. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos en esa tarde soleada. Pero lo que construimos en su lugar Gerardo, Elena y yo era más pequeño, más tranquilo e imperfecto. Pero era honesto. No estaba construido sobre mentiras cómodas, sino sobre una verdad difícil, dolorosa, y en última instancia, liberadora. Lo habíamos perdido todo. Pero al hacerlo, habíamos encontrado algo real. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. Gracias por ver este vídeo. Si te parece útil, no olvides darle a me gusta para apoyarme. Y suscríbete al canal de Historias de Noche con la campanita de notificaciones para no perderte los últimos vídeos. Tu apoyo me motiva mucho para seguir creando contenido excelente.